cargado de pollos. Otra vez la misma historia, la misma excusa barata. Estaba asegurado. ¿Te acuerdas que ayer te contábamos de esto, no? Y que esté asegurado no te da la libertad de agarrar algo que no es tuyo. Y sobre todo, sabiendo que eso después te puede generar algún perjuicio a tu salud. Eduardo Lizalde, secretario de ASAL, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Nada, acá un poco molesto, porque cada vez que cae algún camión con algún alimento, la gente va desesperada a retirarlo y después no sabemos si está apto para el consumo. ¿Qué puede pasar con un camión que llevaba pollos congelados y que una persona lo lleva a su casa y lo consuma? Sí, vos sabés que muy claramente lo decías recién, el tema del corte de la cadena de frío, ¿no? Básicamente cuando uno tiene un alimento que está refrigerado y durante un tiempo prolongado se corta la cadena de frío, porque nosotros sabemos que este accidente ocurrió y después de pasado un tiempo empezó a digamos, a acercar gente, a saquear, digamos, porque ese es el término, a saquear el contenido del camión. Y pasó un tiempo perdiendo esa cadena de frío, ahí se empieza a descomponer el alimento. En realidad tiene que ver con esto, muchas veces se contamina porque tuvo contacto con alguna, o con el piso, o con alguna parte, digamos, del camión, que naturalmente no debería tener contacto, porque esto básicamente todos los alimentos vienen en un envase primario, en un envase secundario, y luego vienen en el camión, digamos, las paredes del camión. No sé si recuerdan, pero hace un tiempo pasó también de un camión que se había roto ahí en la 168, que traía cerdos. Sí, recordamos. Que esto fue era bastante peor porque en realidad los cerdos venían colgados, digamos, en la ganchera y terminaron desparramados en la vía pública, y también pasó algo muy similar, donde los cerdos eran arrastrados por la ruta para después ser consumidos. Esto básicamente es muy peligroso porque, a ver, más allá de perder la cadena de frío, el contacto con cualquier superficie que no esté higienizada, o puede agregarle un contaminante extra, puede agregarle microorganismos que terminan siendo patógenos, ¿no? Y eso enfermar a las personas que lo consumen. El camión tumba cerca de las 12, el saqueo se produce 1:30 más o menos. La gente que va a su casa no lo habrá comido en ese momento, lo habrá comido el otro día, lo ha comercializado. En la salud, en el organismo, ¿qué síntomas puede uno traer si come algo así? Sí, si se mantiene, si se hubiese mantenido la cadena de frío, en el sentido que ese pollo haya estado congelado, por ejemplo, y nosotros después lo mantenemos en el heladero y lo consumimos al otro día, y no tomó contacto con con el exterior, no debería haber mayores problemas. Si ninguno de esos conceptos, ninguno de esas premisas se cumple, ahí sí puede haber cualquier problema digestivo, cualquier, digamos, disposición digestiva podría haber pasado sin ningún problema, dependiendo, por supuesto, del contaminante que tenga, ¿no? Sí, seguro, claro, porque no olvidemos que ese pollo, como usted dice, tocó el suelo, el camión tumbó, a lo mejor desparramó algún combustible, hubo contacto ahí con algún microbio, digo, es una bomba de tiempo, ¿no? Sí, sin duda, eso es lo más grave, ¿no? Toda la parte del contaminante con el medio es lo más grave. ¿Por qué? Pensemos que hay muchos microorganismos que están en el ambiente y que no, como nosotros tenemos, digamos, cuando nosotros faenamos un animal, se faena en el frigorífico con todos los recaudos, se hacen hisopados, de alguna manera se higienizan todas las superficies que toman en contacto con eso. Incluso fíjense que el tema de la manipulación de alimentos es tan importante, que la provincia de Santa Fe fue la primera que, digamos, que obligó de alguna manera o exigió el carnet manipulador de alimentos para los que manipulan alimentos. Imagínate casos donde levantan del suelo alimentos que, digamos, que han estado un tiempo desparramados en el suelo, en la ruta o en la banquina, y después lo llegan a querer consumirlo, ¿no? Sí, además la cantidad de bacterias, de virus, de parásitos, de gérmenes que tiene el asfalto son incalculables, ¿no?
Es tal cual. Cualquier superficie, o sea, por eso muchas veces el tema del piso, ¿viste? Cuando dicen, no, se cayó, fue un ratito, lo que fuera, sí. es un concepto que es muy dañino, es muy dañino porque en realidad en el suelo cae todo lo que está en la superficie. O sea, por ejemplo, eso, defeca una paloma, por ejemplo, un perro o lo que fuera y se va arrastrando por el suelo. Ajá. Esto que decías del aceite, del combustible, claro, en la ruta, es fundamental, digamos, es básico. Nosotros estamos llevando, si es así, si el alimento tomó contacto, lo estamos llevando a la mesa, nos lo estamos consumiendo, ¿no? Seguro. Y aquel que dice, sí, pero yo llego y lo hiervo bien, y el fuego quema todo. Sí, no, eso es otra de las, a ver, de los conceptos que es totalmente erróneo. Pero por supuesto, un contaminante químico cualquiera, esto que decías recién del combustible, el aceite, el fuego no le afecta absolutamente nada. Igual las toxinas que generan las bacterias, muchas de ellas son termoestables. ¿Qué significa? Que por más calor que nosotros le brindemos, esa toxina tiene el mismo efecto. O sea, sigue siendo nocivo para nuestra salud. O sea que en realidad no es cierto esto de que el calor mata todo, digamos, es un concepto que también, digamos, trae un montón de problemas. Porque esto nosotros lo enseñamos en los cursos manipuladores de alimentos. ¿Por qué? Porque en realidad hay un montón de cuestiones nocivas que no son microorganismos vivos. Pueden ser microorganismos, primero, puede haber microorganismos que resistan las altas temperaturas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en una conserva nosotros la esterilizamos. Vieron, sobre todo por eso son tan peligrosas aquellas conservas caseras, que no llegan a la temperatura de esterilización, que son 120 grados. En ninguna cocina van a llegar a esa temperatura. Eduardo, eso sí o sí tiene que ser Eduardo. Sí. Usted me está arruinando la cena de la noche que tengo. Compré todo para hacer picle. ¿Qué hago entonces? Para comerlo. Bien. Compré todo, compré vinagre, compré zanahoria, ajo, cebolla. Yo te cuento. Y usted me dice que la conserva casera no me puede hacer mal. No, te cuento algo que es importante. Las conservas ácidas, o sea, una cosa es una conserva que no sea ácida, como por ejemplo, no sé, un escabeche, o una conserva que tenga aceite, por ejemplo. Esas conservas que son poco ácidas, sí o sí hay que esterilizarlas. Las conservas ácidas, como el caso de los picles, sí, que tienen el pH muy bajo, esas no necesitan una esterilización. Vamos, si querés. Sí. Bien, gracias. Exactamente. Esa la podés hacer. Vamos. Pero sí, una cosa sí es importante. Si la vas a hacer, luego de hacerla, mantenerla en la heladera y consumirla al poco tiempo. O sea, no la dejes a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Bien. ¿Sí? Perfecto, genial. Lo otro que le iba a consultar, estuvimos en la fiesta de la frutilla el sábado pasado, nos regalaron mermelada de frutilla. Una vez que la abrimos, no puede quedar afuera, tiene que quedar en la heladera. Siempre a la heladera. ¿Por qué? Porque en realidad, mientras está cerrado, no hay una contaminación externa. ¿Por qué? Porque nosotros no introducimos un utensilio, porque al estar abierta no ingresa la humedad del ambiente y aumenta la cantidad de humedad de la superficie. Van a ver que cuando un dulce se empieza a descomponer, se empieza a formar un hongo arriba, un hongo blanco o verdecito se forma arriba. Ese hongo, cuando el frasco está cerrado, que tiene un tratamiento térmico también, eso no se produce. Eso sí, cuando nosotros abrimos, lo tenemos que mantener en la heladera y consumir dentro de la semana. O sea, esto va, si es de coronda y es de frutilla, no va a durar una semana seguramente en la heladera, pero porque lo vamos a comer antes, digamos. Pero sí. Acá me aporta el dato alguien que trabajaba en un supermercado, que lo mismo pasa con los sachets de leche, que están en las góndolas al aire libre, pero una vez que se abre el sachet, tienen que quedar en la heladera. Claro, siempre las cajitas de leche que vienen estériles, una vez que uno abre, pierde la protección del envase. Entonces, siempre tiene que guardarse en la heladera. Todo lo que sea esterilizado, que viene en cajita tipo Tetra Pak, de Tetra Brick, bueno, eso siempre una vez abierto, porque pasa lo mismo con, por ejemplo, los purés de tomate, digamos, todos aquellos que vienen en Tetra, nosotros una vez abiertos siempre lo tenemos que conservar en la heladera. Solamente se pueden conservar afuera de la heladera mientras estén cerrados. Y una cosa importante con estos tipos de envases, nunca apilar muchos o apretarlos, porque van a ver que no se ve desde afuera, pero van a ver que se puede hinchar y
¿Por qué? Porque perdió la hermeticidad. Ese cierre que tienen todo este tipo de envases, cuando uno lo aprieta, lo fuerza, digamos, o lo golpea, se puede perder. Y ahí después van a encontrar que se empieza a hinchar. ¿Por qué? Porque empezó a filtrar aire, se contaminó y bueno, y de esa manera se descompone lo que está adentro, ¿no? Bueno, todo sirve lo que nos dijo, porque realmente desmitificamos a aquellos que por ahí terminan de alguna manera enojados, ¿no?, con el organismo público que le echa combustible y termina dejando perder por ahí un camión con fiambre que es incautado por no llevar los controles, ¿no? Y dice, ¿cómo no se lo dan a un comedor o cómo no se lo dan a gente que necesita? Pero bueno. Vos sabés que sí, es importantísimo esto que decís, realmente importante. Tenga presente siempre que si un alimento es decomisado es porque es un riesgo para la salud pública. O sea, cuando un alimento, ustedes lo van a ver en cualquier procedimiento, muchas veces casos de faena no segura, casos de alimentos que son falsificados o alimentos que de alguna manera, usted dice, pero estaba bien, no, en realidad es un riesgo. Y si es un riesgo, lo primero que hay que hacer es desnaturalizarlo. ¿Por qué? Porque esto de decir, bueno, sí, ¿por qué no se lo dan a la gente que tiene hambre? Sí, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos un alimento de riesgo a la población más vulnerable. Claro. O sea, esto es muy peligroso desde el pensamiento, porque en realidad estamos diciendo, bueno, el alimento que no sirve, entonces se lo vamos a dar a la gente más vulnerable. Claro. Que corran el riesgo de lo que menos tienen. Así. Exactamente. Para lo cual, para nosotros es gravísimo. O sea, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser, digamos, hacer el decomiso de toda aquella mercadería que tiene riesgo. Si la mercadería tiene alguna posibilidad, por ejemplo, que nos ha pasado, que tenga defectos de calidad, que salió de la fábrica, tiene un defecto de calidad, eso puede volver a la fábrica, por ejemplo, un defecto en el envase, que salió mal impreso en el envase. Bueno, vuelve a la fábrica para que lo envase nuevamente en condiciones de seguridad. Pero eso no hace que se tire alimento, porque en realidad, por supuesto que nunca es la intención del organismo de regulación tirar alimento, ni mucho menos que esté en condiciones, ¿no? Por supuesto. Y digo, un sí, producto que ya venció, ¿puede consumirse hasta 3 días después, como dicen algunos? No, para nada. La fecha de vencimiento es la fecha en la cual el elaborador hizo lo de vida útil, se llama. El ensayo de vida útil es un elaborador cualquiera, lo que hace es poner a las condiciones de almacenamiento un envase, un alimento, y lo va abriendo, por ejemplo, lo abre a la semana, a los 15 días, a los 30 días, 45 días, y así lo va abriendo y va evaluando las condiciones tanto organolépticas como de inocuidad. Cuando empieza a descomponerse, para decirlo de alguna manera, empieza a ir para atrás. Dice, no, mira, entonces vamos a evaluar en qué tiempo ninguno, o sea, todas las unidades estaban en condiciones. Cuando todas las unidades estaban en condiciones, ese tiempo se lo pone como de vida útil. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser que nosotros al otro día o los 2 días, lo que sea, ese que nosotros tenemos, puedas mantener las condiciones. Sin embargo, dentro del lote va a haber muchas unidades las cuales no mantuvieron esas condiciones. Bien. Sí, porque la fecha de ese vencimiento la pone el elaborador. Ajá. Y el elaborador hace ensayo de vida útil. Por supuesto que el elaborador quiere tener el producto lo más posible en el mercado, o sea, que dure lo más posible. Pero si le pone esa fecha, quiere decir que hasta esa fecha ellos garantizan tanto la inocuidad como todas las características, porque muchas veces sí, che, mirá, pero no se enferma, bueno, pero ya no tiene el mismo sabor, no tiene la misma textura, es como que va perdiendo no solamente las cuestiones higiénico-sanitarias, o sea, que tiene que ver con la inocuidad, sino también las características del producto. Pues sí, mira, no me enfermé porque lo consumí. Bueno, pero por ejemplo, una leche UAT puede tener una separación de fase, puede ser que toda la proteína está en la parte de abajo, como que se genera como un mucílago adentro, digamos, como como pierde las propiedades, ¿sí? Entonces, cada alimento, siempre hay que respetar la fecha de vencimiento de los productos. Eduardo Lizalde, el secretario de la Agencia de Seguridad Alimenticia de Santa Fe, recomendando sobre lo que debemos consumir y el riesgo para la salud de consumir estos artículos que caen al suelo, como lo que sucedió en Laguna Payo con este camión de pollo. Gracias, Eduardo, la seguimos en otro momento. Nos encanta todas estos tips que nos da. Me quedó la del estribo. Si me promete que es breve la respuesta, se la pregunto.
Los tarritos, por ejemplo, de choclo, de arvejas, que están abollados, Sí, no se consumen. sí. No se consumen. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando se abollan, adentro de las latas, la hojalata tiene un esmalte que lo protege. Es como una pintura que lo protege, que digamos que está aprobado para el contacto con alimento. Cuando cuando abolla la lata, se salta ese esmalte y toma contacto el alimento con la lata, con la hojalata. Claro. ¿Sí? Y ahí empieza a reaccionar y se descompone el alimento. Clarísimo. Hasta luego, gracias. Exacto. Muy bien. No, un abrazo. Hasta luego. 5 minutos.